La siguiente historia es una historia que conté hace un tiempo atrás por primera vez en Facebook. Fue una historia que para poder contarla tuve que escribirla, porque a veces escribiendo es la única forma que tengo de contar las cosas. Y hoy la voy a contar por acá, porque es una historia que merece ser contada. Esta es la historia de por qué soy fotógrafo, pero es también la historia de Vincenz, un ex fotógrafo nazi, un fotógrafo que vivió en Argentina hasta hace apenas 2 años atrás. Murió a finales del año 2016, a los 94 años, si mis cuentas no fallan. Pero yo lo conocí tiempo atrás, en el año 2008, en el verano, cerca de la ciudad del Bolsón. Ese año intenté viajar al sur buscando paz. Estaba haciendo dedo una mañana en la ruta 40 entre Puyén y el Bolsón. Era un día gris, muy gris. Había estado lloviendo toda la mañana, todavía tenía la ropa húmeda. Y en la ruta no había nadie, absolutamente nadie. Estaba yo haciendo dedo a la nada. Alrededor de las 5 de la tarde, cuando ya casi me había rendido porque no pasaba nadie, vi a lo lejos, muy lejos, no sé calcular, pero lejos, una camioneta que transitaba por un camino rural y levantaba polvo detrás suyo. Corrí con la mochila a cuestas, lo más rápido que pude, intentando alcanzarla. No se me podía escapar porque si no se iba a venir la noche, iba a tener que pasar toda la noche allí, en el medio de la ruta y solo. Corrí como nunca antes había corrido. Cuando la camioneta llegó hasta la ruta 40, detuvo su marcha. De la camioneta bajó un hombre y se acercó a un poste. Todo esto lo veía mientras yo seguía corriendo, con la mochila a cuestas, con el corazón que me salía del pecho, los pulmones que ya casi no podían albergar más aire porque lo consumía enseguida. Corría y gritaba a la vez para tratar de alertar a ese sujeto de que yo estaba ahí, de que necesitaba ayuda, alguien que me lleve a algún lado. Cuando estaba como a 100 metros más o menos, el sujeto, el hombre, me escuchó. Levantó la vista y me vio. Se quedó quieto ahí esperando que yo llegara, todo mojado por la mezcla de transpiración y de la humedad de la lluvia, con la lengua afuera y agotado. Cuando llegué a su lado, cuando estuve cerca, pude ver lo anciano que era. Calculé, exagerando como suelo hacer, que tendría como 100 años. Intenté hablarle, pero estaba tan agitado que no me salía ni una palabra. Nada. Él se acercó a mí, me dijo que se llamaba Vicente y me preguntó a dónde iba, qué necesitaba. Apenas pude decir que intentaba regresar al Bolsón, pero que ya era tarde y que nadie me había levantado. No pude hablar más, estaba muy agitado. Él me contó que había ido ahí, hasta la ruta, simplemente a buscar la correspondencia que el correo le dejaba en ese viejo poste, pero que no iría hasta el Bolsón y que, dada la hora que era y lo feo que estaba el día, tenía muy pocas chances de que alguien me pudiera levantar. Se ofreció entonces a llevarme hasta su casa, pasar la noche allí, y luego él me traería de nuevo hasta la ruta por la mañana para probar suerte de otra vez. Me señaló hacia el campo, hacia el medio de la nada, y me dijo: yo vivo 7 kilómetros adentro del campo, lejos de todo y de todos. Dijo eso y me palmeó en la espalda para que subiera a su camioneta. Y eso hice, subí a su camioneta. Cuando me ayudó con la mochila para subir a la camioneta, se dio cuenta que tenía una cámara colgada del cuello. Me miró y me dijo algo que no me voy a olvidar. En mi época nunca me hubiera imaginado que los japoneses harían buenas cámaras de fotos. La miró a la cámara y dijo: es una Nikon, ¿no? Y luego dijo: en mi época las alemanas eran las mejores. En ese momento no le di tanta importancia a la frase, pero ahora me doy cuenta que realmente era importante. Anduvimos en la vieja camioneta por un camino de ripio lleno de piedras. En teoría la cabaña o la casa quedaba a 7 kilómetros de la ruta, pero tardamos como 2 horas en llegar. En el transcurso de ese viaje hablamos poco. Apenas intercambiamos alguna que otra palabra. Me dijo que vivía solo y que tenía algo de comida para mí. Asumí en ese momento algunas cosas y todas equivocadas. Asumí que era jubilado, que era viudo y que viviría en un rancho. No tenía razón en nada. Su casa era pequeña pero impecable, con una arquitectura llamativa. Luego descubriría que es la arquitectura típica de una casa de Baviera,
con las estructuras de madera visibles. Y descubrí que era su refugio, perdido en el medio de la nada, y como él había dicho, alejado de todo y de todos. Era una bella casa, parecía un hogar. Al entrar, lo primero que pude ver, porque así soy como fanático de la fotografía, fueron 2 cámaras de fotos, antiguas, apoyadas en una repisa. Me acerqué para verlas, obviamente. Eran 2 viejas cámaras de fuelle, marca 6 Icon. Cuando me vio que estaba allí con las cámaras, me invitó a tocarlas, a agarrarlas, pero la verdad es que no me animé, tenía miedo que mi torpeza pudiera romperlas, eran reliquias. Y me dijo algo en ese momento. Me contó que él en una época había sido fotógrafo. Eso me hizo sentir cómodo. Por primera vez me sentí cómodo allí. Estaba con un anciano en el medio de la Patagonia, en medio de la nada, pero era un anciano fotógrafo. Teníamos algo en común. Nos sentamos en la mesa, me ofreció cerveza casera, que obviamente acepté. Y comenzamos a charlar. Me preguntó muchas cosas, de dónde era, por qué había viajado al sur. Me preguntó sobre mi apellido, si sabía de qué zona de Italia era mi bisabuelo que había emigrado hacia Argentina. Me preguntó cuánto hacía que tomaba fotos, qué tipo de fotos me gustaban y un montón de otros detalles sobre la fotografía. Preguntó mucho y yo respondía todo, pero cuando preguntaba yo, las respuestas solían ser evasivas. Eso podría haber llamado mi atención al principio, pero la verdad es que no lo hizo. No supe en ese momento casi nada de él, ni de dónde era, ni cuánto hacía que estaba en Argentina, nada. Pero sí me sorprendían 3 cosas cuando lo miraba. Primero, sus ojos claros, escondidos detrás de unos párpados caídos. Luego la cantidad de arrugas que tenía en su rostro. Y por último, la lucidez que tenía para hablar. Era muy anciano, pero se lo notaba muy lúcido. Comimos y después de la cena seguimos bebiendo más y más cerveza. El diálogo, como se imaginarán, fue extenso. Fue esa charla quizás la que haya cambiado todas mis perspectivas sobre la fotografía, incluso sobre la vida. Era ya tarde cuando soltó, así como al pasar, que era alemán y que había llegado a la Argentina en la Navidad del 44. En ese momento le dije que imaginaba que había venido a Argentina escapando de la guerra. Me dijo que sí, que se había escapado de la guerra y del horror. Y de la guerra no solamente consigo mismo, sino también con sus superiores. La charla sobre fotografía me distrajo de su expresión, pero eso lo noté luego. Me contó que la última foto que sacó en su vida había sido una foto de aquel barco que lo había traído de Europa hasta Argentina. Una foto del mar, del océano, fusionándose con el cielo. Que esa foto fue una especie de despedida de la fotografía, pero también un bautismo, un renacer, una forma de asesinar al Vincent que había sido y darle vida al Vicente que quería ser en el nuevo mundo. Esa expresión que denotaba un intento por borrar su pasado fue el primer indicio grande de que había una historia oculta, una historia oscura detrás del hombre que me hablaba delante. Tuve que preguntarle entonces sobre qué hacía fotos cuando era fotógrafo. Y me dijo que en la guerra de lo único que se puede hacer fotos es del horror y de nada más. A esa altura la cerveza ya había aniquilado las barreras que solemos tener cuando hablamos con un desconocido. Porque él era un desconocido para mí, como yo lo era para él. Pero ya no nos dábamos cuenta de eso. Estábamos ahí, en esa casa, perdidos en el medio de la Patagonia, bebiendo cerveza, un anciano y un joven, olvidándose de todo. La noche nos abrazaba con la calidez de una luz tenue que iluminaba la madera interior de una casa perdida en el medio de la Patagonia. Él, el hombre que estaba a 50 centímetros de mí, era un anciano alemán que había sido fotógrafo. Yo era un veinteañero que quería serlo, que quería ser fotógrafo. La cerveza había sido la llave que abrió la confianza y que unía la pasión que los dos sentíamos por la fotografía. No lo sabíamos en ese momento, pero otra cosa nos unía: la fascinación por las historias. Él por contarlas y yo por escucharlas.
Y la historia que él me contaría minutos después era una confesión que nunca antes había hecho durante décadas de vivir en Argentina. Tuve que insistir, tuve que preguntar y repreguntar sobre qué hacía fotos en Alemania, a qué le hacía fotos. Y en un momento levantó la vista con sus ojos celestes, me miró y me dijo: fui miembro de la SS. Lo dijo secamente. La voz retumbó en toda la casa. Sentí la madera crujir. Me quedé pasmado. Mi cara o mi expresión debe haber sido de pánico. Él me preguntó si sabía lo que era la SS. No sé si respondí, debo haber hecho que sí. Sabía perfectamente qué había sido la SS, el ejército que protegía a Hitler en la Alemania nazi. Quedé petrificado, sentado allí, mesa de por medio con un anciano que acababa de confesarme que había sido miembro del ejército más sanguinario de la Alemania nazi. No pude emitir nada, ninguna palabra, ningún sonido. El silencio, creo que por lo único que se cortaba era por el sonido de mi corazón y de mi estómago que se escrujía, de miedo, de horror, no lo sé. No podía mirarlo. Yo había bajado la vista y me había concentrado en el vaso que tenía en mi mano. Percibía que él también había bajado la vista. Luego llené otra vez el vaso con cerveza y después de unos largos minutos le pregunté directamente si él había sido miembro del partido nazi. Me miró y me dijo que había sido miembro de la SS, así que la respuesta sincera era que sí. Otra vez silencio. El miedo, el pánico me petrificaba, estaba estático. Él no esperó que preguntara de nuevo. Me dijo que él no llevaba armas, que solo era fotógrafo, que su trabajo consistía en mostrar lo que se le pedía mostrar y ocultar lo que le pedían ocultar, que básicamente era parte del engranaje de la propaganda nazi, que era miembro de la SS pero que él no había matado a nadie, si eso era lo que yo le quería preguntar. En ese momento se arremangó, giró su brazo y me mostró que en el brazo tenía un tatuaje que decía A negativo. Y me contó que ese era el tatuaje con el grupo sanguíneo que le hacían a todos los miembros de la SS. Le pregunté si había estado en algún campo de concentración y me dijo que sí, que en varios, en algunos no tan conocidos como el de Chemno. Me dijo que al principio no sabía lo que pasaba allí en los campos de concentración, que simplemente para él eran campos de trabajo como otros que había visto antes, que llegó al Chemno a mediados del 42 y que no sabía lo que realmente pasaba, hasta que luego lo vio con sus propios ojos. Me dijo sin vueltas que allí se exterminaban judíos, polacos y húngaros, sobre todo. Había un tono frío en sus palabras que me horrorizaba, pero también veía en su rostro una expresión de asco, de repugnancia, como si su tono intentara justificar lo que había sucedido, pero su cara a la vez lo repudiaba. Yo no sabía en ese momento qué pensar. Luego sí, me di cuenta que su tono de voz era una especie de escudo, de defensa personal. Y su cara, sus verdaderos sentimientos, la verdad inocultable. Me dijo que la primera vez que vio retirar los cuerpos de la cámara de gas, tuvo que esconderse para que no le vieran las lágrimas. Pero lo que no podía ocultar eran las náuseas. Cuando retiraban los cuerpos y los llevaban al crematorio, y todo el lugar se inundaba de un olor que me decía, él jamás iba a poder olvidar. Me contó que cuando quemaban los cuerpos, vomitaba sin parar. Se encerraba en el baño a vomitar y a llorar a la vez. Me dijo que cuando la gente habla de la guerra, en realidad no sabe exactamente de qué habla. Que la guerra es más inmensa, que es algo que se te mete en los poros, algo de lo que no te podés escapar. Que cuando algo horroroso sucede adelante, uno puede cerrar los ojos, pero eso no alcanza, porque empieza a escuchar. Y el ruido de la guerra, entre los gritos, los estallidos, pueden ser peor. Y me decía que si uno tenía suerte de que una bomba estallara cerca y lo dejara sordo, entonces igual tampoco alcanzaba, porque la guerra se impregnaba por la nariz, que la guerra era un horror del que no se podía escapar porque entraba por cada uno de nuestros sentidos. Me dijo que la guerra es el infierno, y que en el infierno sos el jefe
es decir, el diablo, o sos un condenado. Que lo peor del infierno no es tanto el infierno en sí, lo que sucede allí, sino lo peor del infierno no es poder escapar de allí, no poder huir. Y me lo reiteró, sí, eso es lo peor, no poder escapar es lo peor. Lo dijo una y otra vez. Sí, había sido miembro de la SS, pero también un condenado en vida. Me contó que viajaba por todo el territorio alemán haciendo fotos, que en Berlín hasta el año 42 o 43 la guerra no se palpitaba, no se vivía allí, más que por las noticias, pero que en los frentes de batalla o en los campos de concentración el horror te entraba por cada uno de los poros. Y el olor, me decía una y otra vez, era lo que todavía le causaba pesadillas, el olor ocre de los cuerpos quemándose en el crematorio. Me dijo que no había forma de no sentir la guerra en la conciencia. En ese momento, creo que por primera vez, alcé la vista y lo miré fijamente. Me di cuenta que en sus ojos había lágrimas. Me moría ganas de preguntarle por qué no escapó, por qué no huyó, por qué aceptó hacer el trabajo. Pero no hizo falta que le preguntara. Me dijo que tenía 17 años cuando un teniente lo encontró y descubrió que sacaba fotos. Se lo llevó en su auto particular hasta su casa, en las afueras de Nuremberg. El teniente le dijo que trabajaría para él. Vicente no entendía bien qué era lo que sucedía. Estaba solo. El padre había sido enviado a la guerra hacía unos años atrás y la madre había muerto cuando Vicente tenía apenas 12 años. De alguna manera el trabajo le venía bien. Iba a hacer fotos, que era lo único que sabía hacer y lo único que disfrutaba de hacer. Pero sobre todo tenía 17 años y necesitaba sobrevivir. Me dijo que cuando tomó conciencia ya era tarde. De golpe se encontró con un tatuaje en el brazo, un bello uniforme de la SS y un juramento de lealtad ya realizado. Sobre todo tenía miedo de morir. Era casi un niño y cualquier desobediencia a sus superiores se pagaba con la muerte en la SS. Y él no quería morir. Pero luego, quizás demasiado tarde, se dio cuenta que hay muchas formas de morir y una era hacerlo en vida, como él. Luego de decir eso, se paró, se fue hasta la habitación y trajo 2 enormes cajas de cartón. Las abrió delante mía. En esas cajas había fotos, muchas fotos. Yo siempre disfruté de ver fotos, pero nunca había visto ninguna como esas, una tras otra. Iba pasando y pasando, y lo único que se veía eran imágenes en blanco y negro, con alambres de púa, con trajes a rayas, con gente, prisioneros en una extrema delgadez, con pozos en la tierra, lo que me imagino que eran fosas, con un autorretrato de Vicente, 18, 19 años calculo, llorando frente a la cámara, en un baño, con un inodoro que presumía vomitado, y más fotos, muchas más, calles vacías, calles repletas de valijas abiertas, arrojadas en el medio de la vereda, con la ropa tirada, galpones enormes, llenos de literas vacías, montañas de ropa, montañas de joyas, montañas de valijas abiertas, vías de trenes, humo saliendo de chimeneas, esvásticas, muchas, filas enormes de ejércitos, uniformados, marchando. Pasaba las fotos y a mí se me llenaban los ojos de lágrimas y no podía levantar la vista y mirarlo a él. Se me ponía la piel de gallina. Me dijo que nunca le había mostrado esas fotos a nadie, que la mayoría de esas fotos las tomaba a escondidas, porque eran fotos ilegales, prohibidas, fotos que ninguno de sus superiores debía saber que él las sacaba. Su trabajo básicamente era hacer propaganda política y no mostrar el verdadero horror. Me contó que si alguno de sus superiores hubiera visto esas fotos, seguramente lo hubieran asesinado. Era tarde, seguramente ya había pasado la medianoche. Él era un anciano y estaba cansado, pero no cansado físicamente, cansado de haber ocultado esa historia durante tantos años. Y no tuvo mejor idea que con unas copas de más confesarme en esa casa, a esa madrugada, su verdadera historia a mí, que estaba frente a él. De alguna manera yo era su confidente, pero también la forma que tenía él de mostrar redención. Mientras la Segunda Guerra Mundial sucedía, no se sabía en el mundo, a ciencia cierta, el genocidio que se estaba produciendo dentro del territorio alemán. Si esas cajas que él ahora me mostraba sobre la mesa con esas fotos hubieran sido enviadas en ese momento a algún país aliado, quizás hubiera servido de algo. O quizás no lo sé. Luego me contó que después de ver el horror del Chelmno,
intentó escapar varias veces. Pero en el 44, cuando el ejército aliado comenzó a acercar el territorio alemán y la guerra empezaba a peligrar, la SS empezó a desorganizarse, empezaron a ser más comunes las desobediencias, y él aprovechó. Para diciembre del 44, él pudo viajar hacia Italia. Viajó con pasaporte falso y en Italia pudo embarcarse hacia Argentina. Cuando llegó a Argentina, en el puerto, le preguntaron el nombre. Él dijo Vincent, pero supongo que el empleado del puerto le resultó más fácil poner Vicente. Y desde ese momento comenzó a ser Vicente en Argentina. Cuando a mediados del 45 llegaron al país las noticias de la rendición alemana, él ya estaba alojado en la Patagonia. Vivió siempre solo, no conoció nunca a ninguna mujer y no volvió a sacar nunca más ninguna foto. Vivía de hacer trabajos en el campo y albañilería. Changas, básicamente. Construyó la casa esa en la que estábamos con sus propias manos. No tuvo en ese tiempo ni mascotas, ni amigos, ni nada. Pero sí, tuvo que convivir con su propia historia. Las largas noches de invierno, cuando cerraba los ojos y el recuerdo del pasado volvía sobre su mente. La charla pronto terminó. Esa noche obviamente yo no pude dormir. Lo único que pude hacer fue escribir en mi pequeño cuaderno agenda todo lo que él le había contado, tratando de recordar cada fecha, cada dato, cada nombre. Intenté escribirlo todo. A la mañana siguiente, tal como me había prometido, me llevó hasta la ruta, temprano, para que yo pudiera hacer dedo en la ruta y que alguien me levantara. Me dijo que él se había dado cuenta que había muerto cuando ya no tuvo más ganas de hacer fotos. Y entonces me miró y me dijo, nunca dejes de hacer fotos. Además, me pidió que mientras él viviera, nunca jamás contara la historia que él me había contado. Y lo prometí, se lo prometí. Pude haber roto la promesa, pero no lo hice, porque sabía que él había vivido un destino que él no había elegido, que se lo encontró, que se lo chocó, que se encontró de golpe en el medio del infierno sin poder escapar. Y lo único que intentó hacer fue sobrevivir. Pero no puedo negar que hubo mucho dilema en mí, porque en esas cajas guardaba el testimonio visual, el horror que había sido todo el genocidio nazi. Pero además, en su memoria, en su mente, guardaba los nombres de tenientes, almirantes, jefes de la SS y del ejército nazi. Supe, entonces, que para hacer el mal no hace falta hacer el mal. A veces simplemente basta con ser cobarde, con no poder levantar la voz, con no poder gritar o con no poder escapar. Alcanza con omitir, con hacer silencio, con ser parte, con dejar que otros hagan el mal. Y también supe que algunas cárceles no tienen rejas, ni guardias, ni policías. Algunas cárceles simplemente son una casa en el medio de la nada, en el medio de la Patagonia Argentina. Y yo cumplí mi promesa, pero solamente la cumplí, porque Vicente tuvo su cadena perpetua, viviendo con el horror que él había sido, viviendo con los recuerdos que tenía en su mente, conviviendo únicamente con la soledad, en una casa, en el medio de la nada, lejos de todo y de todos. Y esta historia la conté por primera vez cuando me enteré de su muerte, y esa será otra historia. Al igual que aquellas cajas con fotos serán otra historia.